Hola, soy Ludivina. Hoy quiero hablarles de este libro que se llama La vida y el diario de David Brainerd, que es parte de los clásicos cristianos. David Brainerd nació el 20 de abril de 1718 en Haddam, Connecticut, una de las 13 colonias que el Imperio Británico estableció en el Nuevo Mundo, que pasaría a ser el noreste de Estados Unidos unas décadas más tarde. Fue el sexto hijo de Ezekiah y Dorothy Brainerd y acabó teniendo 9 hermanos y hermanas. Ezekiah Brainerd era considerado un hombre de alto estatus, no solo por ser propietario de varias tierras, sino especialmente porque era miembro del Senado y uno de los legisladores de Connecticut. Ezekiah amaba a Dios apasionadamente, lo que le llevó a ser un padre fiel y a educar a sus hijos e hijas rigurosa y estrictamente en la fe. Semana tras semana los Brainerd se congregaban fielmente en su iglesia local, recibían enseñanzas bíblicas diarias y tenían devocionales familiares tanto por la mañana como por la noche. Sin lugar a duda, la fidelidad de Ezekiah como padre y seguidor de Jesucristo estableció un fundamento inestimable en la vida de David Brainerd. Trágicamente, Ezekiah murió repentinamente en 1727, cuando David tenía solamente 9 años. 4 años más tarde falleció su madre, lo que le dejó sumamente afligido, deprimido y huérfano a los 13 años. Esta depresión no era algo nuevo para él, que incluso desde su niñez sentía una tendencia a la melancolía y a la depresión. Tampoco fue algo que fuese a desaparecer con el paso del tiempo. A lo largo de su vida tuvo que luchar constantemente contra depresiones tan profundas y desesperanzadoras que le hacían desear la muerte por encima de cualquier otra cosa. Después de quedarse huérfano, se fue a vivir con su hermana mayor preferida, Jerusha Spencer, que se había casado hacía unos meses y con quien se quedó durante los próximos años. Durante el tiempo que estuvo viviendo con su hermana, empezó a practicar y desarrollar distintas disciplinas espirituales como el ayuno, tiempos de oración personal y la lectura y meditación de la palabra de una manera más bien rigurosa. Sin embargo, irónicamente, el desarrollo de estas disciplinas tuvo un efecto negativo en su crecimiento espiritual. El cultivar estas disciplinas espirituales hizo que se distanciara del resto de los chicos de su edad y se viese más espiritual y justo que ellos. Después de su conversión, evaluó su propia espiritualidad durante esta época de su vida y la equiparó a la religiosidad de los fariseos, ya que lo único que buscaba era su autojustificación y no la gloria de Dios. Conversión. Durante este tiempo también empezó a anhelar el dedicarse a tiempo completo al ministerio. Este deseo le llevó a mudarse a casa de un pastor de su ciudad natal, con la idea de aprender y ser discipulado por él. Mientras vivió en su casa, Brainerd continuó aumentando sus deberes y disciplinas religiosas. Se leyó la Biblia 2 veces en menos de un año, pasaba gran parte del día orando, prestaba mucha atención a los distintos sermones que iba escuchando y luego se los repetía a él mismo un par de veces. Sin embargo, todos estos deberes espirituales los estuvo realizando como un verdadero fariseo. Exteriormente vivía una vida piadosa e irreprensible, pero, aunque no era consciente de ello, confiaba plenamente en que el cumplimiento habitual de estos distintos aspectos religiosos lo justificaban delante de Dios. Llegó a ser tan farisaico que insinuó ser espiritualmente superior incluso a sus maestros, quienes a su parecer se tomaban los distintos asuntos religiosos demasiado a la ligera. Esta rigurosidad espiritual y religiosidad externa fueron uno de los obstáculos más grandes a los que se tuvo que enfrentar antes de nacer de nuevo. Aún así, la misericordia de Dios no permitió que siguiera por ese camino de autojustificación y destrucción. Una mañana de diciembre de 1738, Dios empezó a deshacer ese sentimiento de justicia propia y superioridad espiritual que había tenido hasta ese momento. Dios le abrió los ojos espirituales y pudo entender el peligro eterno en el que se encontraba y lo vanos e inútiles que habían sido sus esfuerzos carnales. En este punto de inflexión, el joven Brainerd entendió que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia.
Isaías 64:6. Aunque a partir de ese día dejó de verse digno de recibir salvación por sus propios méritos, siguió teniendo luchas internas, tanto consigo mismo como con Dios, ya que había ciertas verdades teológicas que no entendía. En primer lugar, no soportaba la rigurosidad y la imposibilidad de cumplir la ley, por mucho que lo intentase con todas sus fuerzas, e incluso ideas y planes para poder cumplirla a la perfección. Acababa cayendo y sintiéndose muy culpable. En segundo lugar, le irritaba mucho que la única condición para su salvación fuese la fe. No soportaba pensar que todas las buenas obras que había hecho a lo largo de su vida y todos los deberes religiosos que había cumplido a diario fuesen como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Además, le exasperaba pensar que no había nada que él pudiese hacer para conseguir o ejercer esta fe por sí mismo, pues entendía que esta era un regalo concedido por Dios mismo. Efesios 2:8. Finalmente, Brainerd detestaba la doctrina de la soberanía de Dios, sobre todo su soberanía en relación a la salvación de nuestras almas. No podía soportar leer pasajes como Romanos 9:21 y pensar que su salvación y destino eterno dependían totalmente de la soberana voluntad de Dios, y que no hubiese nada que él pudiese hacer para influenciar a Dios o hacerle cambiar de opinión. Durante todo este tiempo y a través de todas estas luchas, el Espíritu Santo estuvo trabajando y ablandando su corazón, haciéndole ver que tenía que desistir de intentar ser salvo por sus propios méritos y en sus propias condiciones. Unos meses más tarde, el 12 de julio de 1739, vio y experimentó a Dios como nunca antes. Según Brainerd, mientras caminaba por el bosque, Dios le mostró su gloria y le abrió la comprensión de su alma. En ese momento entendió que todas aquellas doctrinas que solía detestar eran en realidad preciosas y excelentes. El ver a un Dios tan santo, perfecto y sumamente glorioso lo cautivó por completo y lo llenó de un gozo indescriptible. Ese día Dios lo hizo nacer de nuevo y puso en su corazón el deseo de glorificar su nombre y exaltarlo como el Salvador y Rey del universo. Durante los próximos días, Brainerd solo podía pensar con un gozo que sobrepasaba todo entendimiento en ese momento, en esa gloria, en ese Dios y en esa preciosa salvación. Estaba tan agradecido por ese encuentro personal con su Creador, que decía que durante días lo único que podía hacer era regocijarse en Dios en todo momento. Su etapa en Yale. Unos 2 meses después de su conversión, fue admitido en la prestigiosa Universidad de Yale, donde empezó a estudiar con el objetivo de prepararse para el ministerio. Sin embargo, su primer año como estudiante fue muy duro tanto física como espiritualmente. Brainerd tenía la ambición de sobresalir y ser excelente en sus estudios, un deseo que le llevó a trabajar más intensamente que la mayoría de sus compañeros. Esta obsesión por los estudios, el cambio de ritmo, el tener menos tiempo para la oración y la meditación de la palabra, y la falta de espiritualidad de sus compañeros e incluso profesores, hicieron que su primer año en Yale fuera una gran prueba para su vida. Durante ese primer año hubo un brote de sarampión en la universidad, por el cual se contagió y tuvo que volver a Haddam durante unas semanas para recuperarse por completo. El segundo año no mejoró demasiado su condición física, ya que a causa del exceso de estudio y trabajo se puso muy enfermo y empezó a escupir sangre. Estos fueron los primeros síntomas de una tuberculosis que 7 años más tarde acabarían con su vida. Debido a su debilidad física, uno de sus profesores lo animó a regresar a casa para desconectar de los estudios y poder recuperarse. Durante los 3 meses que dejó los estudios con tal de descansar y fortalecerse, dedicó la mayor parte de su tiempo a nutrir su relación personal con Dios. Durante ese tiempo, pudo disfrutar de momentos muy dulces e íntimos con Dios a través de la oración privada, la meditación de la palabra y el ayuno. Mientras estaba recuperando en casa, el gran evangelista y predicador inglés George Whitefield fue invitado para predicar en su universidad. El poderoso y convincente sermón de Whitefield causó un avivamiento espiritual entre los estudiantes. Irónicamente, esto no gustó a los profesores, ya que consideraban que los alumnos se habían vuelto demasiado radicales y emocionales con su espiritualidad.
Cuando Brainerd se recuperó y pudo reincorporarse a las clases, el profesor invitó a Jonathan Edwards a predicar en la universidad con la intención de que calmase un poco a los alumnos que habían sido alborotados por el sermón de Whitefield. Este plan fue un fracaso absoluto, ya que Edwards declaró abiertamente que los avivamientos que estaban sucediendo por la zona venían de la mano de Dios y no de fabricaciones humanas. Su sermón animó a los alumnos a seguir cultivando esa nueva espiritualidad, pero ensanchó aún más la brecha entre los estudiantes y el profesorado. Esto hizo que los profesores se tuvieran que poner muy estrictos, puesto que los alumnos se creían más espirituales que ellos. No les escuchaban, cuestionaban su autoridad e incluso llegaban a faltarles al respeto. Al cabo de unos meses, después de un culto de oración, dos amigos de Brainerd le preguntaron qué opinaba acerca del maestro que había llevado el culto, y él les respondió que tenía menos gracia que la silla en que estaba sentado. Aunque era una conversación privada, un alumno de primer año lo escuchó e informó al director, quien tras hablarlo con Brainerd decidió que no había otra opción sino expulsarlo de la universidad perpetuamente. Por esa corta e imprudente respuesta, su vida y futuro cambiaron para siempre. Si ese alumno de primer curso no lo hubiese escuchado, o David Brainerd no hubiese dicho tal cosa, lo más seguro es que hubiese acabado en la universidad, hubiese empezado a pastorear una pequeña iglesia en Connecticut y hubiese tenido un impacto e influencia relativamente pequeños. Pero en su providencia, Dios utilizó este pecado de Brainerd para redirigir su vida, enviarlo como misionero a las tribus nativas americanas e influenciar y movilizar a cientos de misioneros en los siglos venideros. Aunque al final Dios usó esta dificultad para su bien, fue un momento personal muy difícil para su vida. Es una situación de la que se arrepintió el resto de su vida y que en ese momento empeoró aún más su disposición depresiva y melancólica. A pesar de ser expulsado de Yale y de estar sumamente deprimido, se fue a vivir con un pastor para estar bajo su supervisión, ser discipulado y seguir estudiando para dedicarse al ministerio. Durante los siguientes meses estuvo buscando la voluntad de Dios, dedicando días enteros a la oración y al ayuno con la esperanza de que Dios le mostrase qué dirección debía tomar. Bueno, el libro nos va explicando cuándo fue llamado para ser misionero, cómo fue que él comenzó a predicarles a los nativos americanos, en Kaunamik, a los mohicanos de Kaunamik y a los nativos americanos de Delaware. Y a los nativos americanos de Cross Wixung y cómo fue durante todo ese tiempo su relación con Dios, todo lo que él escribía en su diario y que está en este libro, y cómo es que finalmente él llegó hasta el punto de su muerte. Y bueno, nos va mostrando todas las anotaciones que él escribió y cómo es que él tenía este deseo tan grande de complacer a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de estar siempre pensando en Dios, cómo tenía momentos melancólicos, momentos depresivos, su enfermedad, que él se enfermó de tuberculosis y cómo es que esto fue acabando con su vida poco a poco. Por ejemplo, nos dice 27 de abril de 1742. En la oración, Dios derramó sobre mí consuelos inefables sobre mi alma, de modo que durante un tiempo no pude hacer nada más sino decir una y otra vez: oh dulce Salvador, mi dulce Salvador, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si hubiese vivido 1000 vidas, mi alma habría deseado llevarlas todas de una vez ante Cristo. 23 de agosto de 1747. Nada reconforta mi alma tanto como cuando voy a Dios. Sí, Dios mi gozo supremo. Qué gran deleite es cuando mi alma es consciente de Él. Su vida radical de oración fue una causa fundamental para tener una vida espiritual tan fructífera, para soportar todas las tormentas por las que tuvo que pasar en el campo misionero y para dejar un legado tan impactante en su muerte. Su vida de oración y relación personal con Dios son un ejemplo idóneo para que veamos cómo vivir una vida permaneciendo en Cristo y cuáles son los efectos de tal vida.
Otro aspecto ejemplar de su vida fue su intolerancia al pecado y su profundo deseo de vivir una vida santa y agradable a Dios. Está claro que la enseñanza y doctrina sobre la santidad personal, distintiva del puritanismo del siglo XVII y de su padre Ezequía, había calcado en sus huesos. En múltiples ocasiones escribió acerca del odio que sentía hacia su propio pecado y de su deseo y sus esfuerzos de mortificar toda maldad y corrupción que en él había. Su última cualidad ejemplar que resulta imprescindible mencionar fue su profundo deseo de optimizar cada momento de su vida. Había pocas cosas en su vida que le pesaran tanto como el sentirse que no estaba utilizando su tiempo como Dios le exigía. Aunque estas virtudes son ejemplares y deseables para cualquier creyente, debemos ir con cuidado de no llevarlas al extremo, como lo hizo Breiner. En más de una ocasión en su vida, esas cualidades inherentemente buenas se convirtieron en sus mayores debilidades. En primer lugar, la debilidad más notable y abrumadora del joven misionero fue su abatimiento emocional y espiritual. Él fue un chico que tendió a la depresión y a la melancolía desde los 7 u 8 años hasta el día en que él murió a los 29. Este fue el aguijón en su carne, el cual Dios no le quiso quitar. Sus depresiones fueron las tormentas más difíciles con las que tuvo que navegar. 16 de diciembre de 1744, Día del Señor. Estaba tan abrumado por el desánimo que no sabía cómo vivir. Anhelaba con todas mis fuerzas la muerte. Mi alma estaba hundida en aguas profundas y la corriente me iba a ahogar. Me sentía tan oprimido que mi alma estaba aterrorizada. El problema es que frecuentemente estas depresiones eran el efecto de alguna de sus virtudes. En primer lugar, su odio por el pecado y su celo por la santidad personal lo llevaban a sentirse extremadamente culpable y abatido delante de Dios. Cuando inevitablemente pecaba, se sentía indigno de Dios, dudaba de ser salvo y sentía que no era digno de ser misionero. En segundo lugar, siempre que sentía que desperdiciaba algún momento del día, su ardiente deseo de optimizar y mejorar el tiempo lo hacía sentir deprimido. En algunas ocasiones en las que estaba tan enfermo que no podía moverse de la cama, durante semanas escribió que se sentía extremadamente culpable y deprimido por no poder haber hecho mejor uso de su tiempo. La última debilidad de David Breiner que cabe mencionar es el no utilizar métodos misioneros reproducibles por los nuevos conversos y el no desarrollar liderazgo nativo que se encargase de seguir llevando a cabo la obra después de que él se marchase o muriese. El legado que él dejó, aunque cometió errores y tuvo debilidades de las que podemos aprender, a David Breiner se le recuerda acertadamente por sus virtudes, su pasión por la gloria de Dios, su fidelidad en medio de innumerables pruebas y tormentas, su ferviente amor a su Salvador, su profundo deseo de santidad personal y su celo evangelístico hacia los nativos americanos. Han hecho que su diario personal haya sido atesorado por miles de cristianos durante los últimos siglos. Durante los últimos 300 años, la providencia divina ha utilizado los 3 años y medio del ministerio misionero de un joven débil e imperfecto para cambiar las vidas de miles de personas y enviar a creyentes comunes y corrientes a los confines de la tierra. Es mi oración que cada anotación del diario de este gran hombre de Dios sea de impacto para tu vida espiritual y que te pueda contagiar de la devoción de David Breiner por Cristo y para su gloria. Cuánto anhelo más de Dios en mi alma, oh, este dolor grato, hace que mi alma vaya en busca de Dios. Dice así: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17:15. Pero nunca antes. Y así prosigo a la meta cada día. Oh, que siempre sienta esta hambre y que no me retrase, sino que todo racimo de Canaán me anime a avanzar por el camino angosto, para disfrutar y poseer la herencia celestial. Que nunca me entretenga en mi caminar celestial.